Buenos días, mi nombre es Ariadne Sánchez, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy les voy a exponer sobre cardiopatías congénitas. Vamos a hablar un poco primero del cronograma, vamos a presentar una introducción sobre las cardiopatías congénitas, vamos a comenzar hablando de las cardiopatías cianóticas, la comunicación interventricular e interauricular, el conducto arterioso persistente, estenosis aórtica, y posteriormente vamos a pasar a las cardiopatías cianóticas. Tenemos la tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos y el síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo. Vamos a muy brevemente mencionar la importancia del tamizaje cardíaco y al final, si la presentación no se vuelve muy extensa, podríamos observar un caso clínico y si no, yo se los paso por aparte para que ustedes lo realicen como práctica. Como introducción, las cardiopatías congénitas son anomalías estructurales del corazón y los grandes vasos presentes desde el nacimiento y representan la anomalía congénita más común. La incidencia global es de 8 a 12 por cada 1000 nacidos vivos. En Costa Rica, según la Caja Costarricense del Seguro Social, la incidencia es similar a la mundial. El diagnóstico temprano es clave para mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad infantil. Comenzando con las cardiopatías cianóticas, vamos a empezar hablando de la comunicación interventricular. Como definición, esto es un defecto en el tabique interventricular, como vemos en la imagen, que permite el paso de sangre entre los ventrículos. Epidemiológicamente, la prevalencia global, la comunicación interventricular representa aproximadamente el 20 al 30% de todas las cardiopatías congénitas en recién nacidos vivos. Es la cardiopatía congénita más frecuente, con una incidencia estimada de 1.5 a 3.5 casos por cada 1000 nacidos vivos. En Costa Rica la incidencia es similar con esta reportada a nivel global, aproximadamente 2 a 3 casos por cada 1000 nacidos vivos. La mayoría de los casos son defectos pequeños que pueden cerrarse espontáneamente durante los primeros años de vida. Algunos factores de riesgo que tenemos para esta comunicación interventricular, tenemos factores genéticos como antecedentes familiares de cardiopatías congénitas, síndromes genéticos como el síndrome de Down o el síndrome de DiGeorge. También hay factores ambientales, exposición materna a teratógenos, alcohol, drogas, infecciones como la rubeola durante el embarazo. Fisiopatológicamente, vamos a concentrarnos en esta imagen de aquí. El defecto permite un cortocircuito de izquierda a derecha, como vemos en estas flechas, lo que aumenta el flujo sanguíneo hacia los pulmones. Se localiza con mayor frecuencia en la parte membranosa del tabique ventricular. Este aumento del flujo me puede generar problemas, puede generarme sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, hipertrofia excéntrica del ventrículo derecho por esta sobrecarga, como vemos en estas flechas de doble punta de color negro, un flujo sanguíneo pulmonar excesivo, un aumento de presión de la arteria pulmonar que me puede llevar a hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cuáles son estas manifestaciones clínicas que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un soplo holosistólico en borde esternal izquierdo. Podemos ver insuficiencia cardíaca en defectos ya grandes, taquipnea, dificultad para alimentarse, retraso en el crecimiento. Y como mencioné, en defectos pequeños incluso se pueden cerrar espontáneamente y ser completamente asintomáticos. En el diagnóstico, la auscultación es muy importante, ¿verdad? El soplo característico que les mencioné es un soplo holosistólico áspero sobre el borde esternal inferior izquierdo. Entonces, en estos puntos lo vamos a esperar oír por aquí, ¿verdad? Sobre el borde esternal inferior izquierdo. En la radiografía de tórax podemos ver cardiomegalia y aumento de la vascularización pulmonar. Y en la parte del ecocardiograma nos va a ayudar para confirmar el tamaño, la localización y las consecuencias hemodinámicas del defecto.
A continuación vamos a escuchar un ejemplo de cómo podríamos estar auscultando este defecto de comunicación interventricular. Bueno, claramente esto como ejemplo, ¿verdad? Nos sirve para saber cómo se podría auscultar esta comunicación interventricular en este borde esternal inferior izquierdo. El tratamiento de esta comunicación se comienza con manejo médico, ¿verdad? Diuréticos y digoxina para la insuficiencia cardíaca. Posteriormente se realiza un cierre quirúrgico. Este está indicado en defectos grandes o sintomáticos y se realiza mediante un parche de pericardio o material sintético. En algunos casos seleccionados se puede realizar un cierre percutáneo, en donde se utiliza un dispositivo oclusor. Vamos a pasar ahora a la comunicación interauricular. Como definición, esto es un defecto en el tabique interauricular que permite el paso de sangre entre las aurículas. Aquí vemos un ejemplo en esta imagen. Epidemiológicamente, la prevalencia global, la comunicación interauricular o CIA, a la que me voy a referir en este momento como CIA, representa aproximadamente el 10% de todas las cardiopatías congénitas en recién nacidos vivos. Es más común en mujeres que en hombres, con una proporción de 2:1. La incidencia estimada es de 1 a 2 casos por cada 1000 nacidos vivos. En Costa Rica, la CIA es una de las cardiopatías congénitas más diagnosticadas, con una incidencia similar a la reportada a nivel global. Hay diferentes tipos de CIA. Aquí vemos escritos en la presentación los tipos. El ostium secundum, que está representado en la imagen con la letra A, este es el tipo más común, representando el 75% de los casos. La comunicación interauricular tipo ostium secundum es el crecimiento deficiente del septum secundum o la reabsorción excesiva del septum primum. El defecto se localiza en la fosa oval, en la parte craneal del tabique auricular. Después tenemos el ostium primum. El ostium primum está representado en la imagen con la letra B. Representa el 15 al 20% de los casos. El defecto del tabique auricular tipo ostium primum es la fusión incompleta del septum primum con el cojín endocárdico. Está el seno venoso, representado en la imagen con la letra C. Representa el 5 al 10% de los casos y a menudo se asocia con anomalías del drenaje venoso pulmonar. Y el seno coronario, este es el tipo más raro, está representado con la letra D y representa menos del 1% de los casos. Hay diferentes factores de riesgo. En la CIA tenemos factores genéticos, antecedentes familiares de cardiopatías congénitas, síndromes genéticos como el síndrome de Holt-Oram o el síndrome de Down. Ambientales, las que mencioné anteriormente, ¿verdad? Exposición materna a teratógenos, alcohol o drogas o infecciones como la rubiola. También hay factores de riesgo maternos, edad materna avanzada, diabetes mellitus materna. Fisiopatológicamente vamos a concentrarnos en esta imagen. Un defecto, como vemos aquí, del tabique auricular hace que la sangre fluya de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Es un shunt de izquierda a derecha, ¿verdad? Como vemos representado por la flecha blanca, lo que produce una sobrecarga de volumen de la aurícula y el ventrículo derecho. Como resultado, va a haber dilatación, como vemos aquí en las flechas blancas, e hipertrofia compensatoria, ¿verdad? Estas flechas negras de doble punta, de la aurícula y del ventrículo derecho. En las últimas etapas, está representado aquí en la tercera imagen, puede producirse el síndrome de Eisenmenger, con una inversión del shunt, un shunt ahora de derecha a izquierda,
que esto conllevaría ya cianosis. Manifestaciones clínicas. Vamos a tener un soplo sistólico en el foco pulmonar, un soplo sistólico sobre el segundo espacio intercostal izquierdo paraesternal. Puede ser asintomática en la infancia, pero en la edad adulta puede presentarse con fatiga, con disnea, arritmias, palpitaciones, síncope y hasta sintomatología de insuficiencia cardíaca congestiva como edemas. Entonces, como les estaba comentando, para el diagnóstico siempre importante la auscultación, este soplo característico, soplo sistólico sobre el segundo espacio intercostal izquierdo paraesternal, lo vamos a escuchar. Pongan más atención cuando llegue a este foco. En la electrocardiografía también se puede ver signos de hipertrofia del ventrículo derecho, por ejemplo, desviación del eje derecho, prolongación de PR, bloqueo completo o incompleto de la rama derecha del haz de His. En la radiografía de tórax, que la mostramos aquí, puede verse el redondeo del contorno del corazón izquierdo debido a un agrandamiento de la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Marcas pulmonares agrandadas, también debido a un aumento de la vasculatura pulmonar. Y el ecocardiograma es lo que nos permite confirmar el tamaño y la localización del defecto. En este momento vamos a escuchar cómo se podría auscultar un paciente con este soplo característico, soplo sistólico, recordemos, sobre el segundo espacio intercostal izquierdo paraesternal. Bien, este ejemplo se escucha bastante claro, ¿verdad? En la realidad puede ser diferente, pero siempre concentrarse en esta parte del segundo espacio intercostal izquierdo paraesternal. El tratamiento, cierre percutáneo, utilizando dispositivos oclusores en defectos tipo ostium secundum y el cierre quirúrgico en defectos grandes o de tipo ostium primum. Vamos a continuar con el conducto arterioso persistente. Como definición, es la persistencia del conducto arterioso después del nacimiento que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Aquí vemos un conducto arterioso. Epidemiológicamente, la prevalencia global, el conducto arterioso persistente o CAP, como me voy a referir a él desde ahora, representa aproximadamente 5 a 10% de todas las cardiopatías congénitas en recién nacidos a término. Es mucho más frecuente en prematuros, con una incidencia que varía según el peso al nacer. Por ejemplo, un 30% se da en neonatos con un peso menor a 1.500 gramos, 60 a 70% en neonatos con un peso menor a 1.000 gramos. En recién nacidos a término, la incidencia va de 1 a 2 casos por cada 2.000 nacidos vivos. En Costa Rica, esta incidencia en prematuros es similar a la reportada a nivel global. En la distribución por sexo es más común en mujeres que en hombres, con una proporción de un 2 a 1. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo para presentar este conducto arterioso persistente? La prematuridad es el factor de riesgo más importante. La inmadurez del tejido muscular liso del ducto arterioso en prematuros dificulta este cierre espontáneo. También tenemos factores genéticos como síndromes genéticos como el síndrome de Down o el síndrome de Charge. Ambientales, los que ya mencioné. Maternos, diabetes mellitus materna, infecciones durante el embarazo, hipoxia neonatal. Fisiopatológicamente nos vamos a concentrar en esta imagen. El conducto arterioso permite que la circulación fetal evite los pulmones subdesarrollados y va a permanecer permeable en el útero a través de las prostaglandinas y la baja tensión de oxígeno. Esto debido a que recordemos que los pulmones aún no están funcionales, entonces es necesario saltarse, por decirlo así, la parte de la oxigenación en los pulmones de la sangre.
Entonces, ya después del nacimiento, la resistencia vascular pulmonar va a disminuir y por lo tanto permite la inversión de este shunt de derecha a izquierda a izquierda a derecha. Si el conducto arterioso no se cierra después del nacimiento, vamos a tener esta comunicación persistente entre la aorta y la arteria pulmonar, que no debería de ser. Vamos a tener una sobrecarga de volumen de estos vasos pulmonares, tensión continua del ventrículo derecho, como vemos aquí. Esto me puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Manifestaciones clínicas. Hay una muy particular en la parte de auscultación, que es un soplo continuo en el foco pulmonar, conocido como un soplo de maquinaria. Vamos a tener dificultad respiratoria, retraso en el crecimiento, sudoración excesiva. En prematuros puede presentarse como una insuficiencia respiratoria severa. Al diagnóstico se utiliza esta auscultación, ¿verdad? El soplo de maquinaria es un soplo fuerte y continuo que se escucha mejor en la región infraclavicular izquierda. Se puede realizar radiografía de tórax, vamos a ver cardiomegalia, aumento de la vascularización pulmonar, y el ecocardiograma es el que confirma la presencia y el tamaño del conducto arterioso persistente. Este soplo es bastante conocido, ¿verdad? Un neonatólogo que lo escuche lo puede reconocer inmediatamente. En este momento vamos a escuchar cómo se puede auscultar este soplo de maquinaria. Como podemos ver, es un soplo bastante fuerte. De hecho, yo he tenido la oportunidad de escucharlo. Se escucha más o menos como lo vemos en este ejemplo, es bastante notorio, es fuerte y es continuo, ¿verdad? No va a haber un momento sistólico o diastólico, es continuo. El tratamiento, manejo médico, la indometacina y el ibuprofeno inducen el cierre del CAP al inhibir la síntesis de prostaglandinas. Cierre percutáneo utilizando dispositivos oclusores en lactantes y niños o cierre quirúrgico. Se realiza una ligadura del ductus en casos sintomáticos o en casos de alto riesgo. Aquí tenemos la última cardiopatía que vamos a ver sobre cardiopatías acianóticas, que sería la estenosis aórtica. La estenosis aórtica es una cardiopatía congénita que implica el estrechamiento de la válvula aorta, como vemos en esta imagen. Esto lo que va a suceder es que va a obstruir el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo a la aorta. Epidemiología, la prevalencia global. La estenosis aórtica representa aproximadamente el 5% de todas las cardiopatías congénitas en recién nacidos vivos. Su distribución por sexo es más común en hombres que en mujeres, con una proporción de 3 a 1. La incidencia estimada es de 3 a 6 casos por cada 10.000 nacidos vivos. En Costa Rica, la estenosis aórtica es una de las cardiopatías congénitas menos frecuentes, con una incidencia similar a la reportada a nivel global, de 3 a 6 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Hay diferentes tipos de estenosis aórtica. Tenemos la valvular. La valvular es el tipo más común, ¿verdad? Representando el 75% de los casos. La subvalvular, que representa el 15 al 20% de los casos y está asociada con un anillo fibroso debajo de la válvula aórtica. Y la supravalvular, que es el tipo más raro, representa menos del 5% de los casos y usualmente se asocia al síndrome de Williams. Tenemos varios factores de riesgo genéticos, como el síndrome de Williams o el síndrome de Turner. Y fisiopatológicamente, la obstrucción del flujo sanguíneo, ¿verdad? Aquí vamos a ver esta válvula aórtica estenótica, me va a obstruir el flujo sanguíneo.
Esto me va a generar una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo, lo que me lleva, como se ve en la imagen, a una hipertrofia ventricular, ¿verdad? Comparemos el ventrículo derecho con este ventrículo izquierdo hipertrofiado. En casos severos puede haber insuficiencia cardíaca y bajo gasto cardíaco. Las manifestaciones clínicas: soplo sistólico, enfoque aórtico, dolor torácico, síncope, fatiga en casos severos. En neonatos con estenosis crítica puede presentarse incluso como shock cardiogénico. El diagnóstico se realiza a través de la auscultación con el soplo característico, un electrocardiograma que me va a mostrar una hipertrofia ventricular izquierda, y el ecocardiograma evalúa la gravedad de estenosis y la función ventricular. El tratamiento: se realiza esto que vemos aquí, una valvuloplastía con balón, o en casos ya muy severos o con insuficiencia cardíaca, vamos a realizar una cirugía de reemplazo valvular. Pasando a las cardiopatías cianóticas, tenemos la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es la aparición simultánea de los siguientes 4 defectos que vemos aquí en la presentación. Vamos a presentar una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho debido a una estenosis pulmonar, ¿verdad? Aquí vemos en la imagen estenosis pulmonar, una hipertrofia del ventrículo derecho, como vemos aquí, defecto del tabique ventricular y una aorta cabalgada. La aorta se desplaza por encima del defecto ventricular septal. Epidemiológicamente, la tetralogía de Fallot representa aproximadamente 10% de todas las cardiopatías congénitas en recién nacidos vivos. Es la cardiopatía congénita más común, con una incidencia estimada de 3 a 6 casos por cada 10.000 nacidos vivos. En Costa Rica, la tetralogía de Fallot es una de las cardiopatías congénitas más diagnosticadas. La incidencia es similar a la reportada a nivel global. Hay varios factores de riesgo, especialmente genéticos, antecedentes familiares de cardiopatías congénitas, síndromes genéticos como el síndrome de DiGeorge o el síndrome de Down. Fisiopatología. Aquí vamos a ver que la estenosis pulmonar, ¿verdad?, que está representada por esta letra A, aquí la vemos, y el cabalgamiento aórtico, representado por la letra D, por aquí, van a permitirme un cortocircuito de derecha a izquierda, como vemos aquí. ¿Ven? De derecha a izquierda, lo que provoca cianosis, ¿verdad? Eso es lo que provoca la cianosis. El ventrículo derecho se va a hipertrofiar debido al esfuerzo extra que tiene que realizar para bombear la sangre a través de esta válvula pulmonar estrecha. ¿Ok? Aquí vemos en la imagen. Los efectos hemodinámicos dependen del grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Por ejemplo, en caso de una obstrucción leve, como vemos aquí, es una obstrucción leve, el cortocircuito de izquierda a derecha es más pronunciado, entonces hay una cianosis leve. En caso ya de una obstrucción grave, el cortocircuito de derecha a izquierda va a ser más pronunciado, lo que ya me va a producir una cianosis grave. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Vamos a presentar, como vemos aquí en este bebé, una cianosis desde el nacimiento o en los primeros meses de vida. Un soplo sistólico en el foco pulmonar. Y los bebés van a hacer algo que se llama crisis de hipercianosis. Son episodios intermitentes de hipercianosis e hipoxia con una incidencia máxima entre los 2 y los 4 meses después del nacimiento. Irritabilidad, ¿verdad? Van a estar muy irritables los pacientes y también puede darse pérdida de conciencia. Aquí vemos esta posición. Vemos que hay una normalización
de la respiración y la oxigenación sanguínea en esta posición. ¿Por qué? La posición de rodillas sobre el pecho o en niños mayores es muy común, de hecho, que cuando estén jugando, por ejemplo, se pongan en cuclillas para descansar. ¿Por qué lo hacen? Resulta que esta posición alivia los síntomas al aumentar la resistencia vascular sistémica, lo que a su vez va a reducir esa derivación de derecha a izquierda, aumentando la resistencia vascular sistémica, y va a mejorar el flujo sanguíneo a los pulmones. Entonces, es bastante característico esta posición y el paciente normaliza la respiración y la oxigenación sanguínea. ¿Cuál es el diagnóstico? Auscultación, el soplo característico, ¿verdad? Un soplo sistólico en borde external superior izquierdo, derivado de esta estenosis pulmonar. La radiografía de tórax, vamos a ver un corazón en forma de bota, ¿verdad? Esto debido a la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces aquí tenemos este ejemplo, este corazón, y se le puso la bota encima para que veamos cómo se forma este corazón en forma de bota por esta hipertrofia del ventrículo derecho. En la parte del ecocardiograma confirma los defectos anatómicos. El tratamiento se le da un manejo médico, oxígeno y propranolol para prevenir estas crisis de hipercianosis. Cirugía paliativa con una fístula que vemos aquí, que es la fístula de Blalock-Taussig, para aumentar el flujo pulmonar. Y ya la corrección quirúrgica completa, que es la reparación de la comunicación interventricular y alivio de esa estenosis pulmonar. Continuando con la transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos es una cardiopatía congénita cianótica grave en la que la aorta y la arteria pulmonar están conectadas a los ventrículos opuestos, lo que resulta en una circulación paralela y una severa hipoxemia. ¿Qué significa esto? Veamos la imagen. La aorta va a surgir del ventrículo derecho, vean aquí, y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, vean aquí. Epidemiológicamente, esta transposición de grandes vasos representa aproximadamente el 5% de todas las cardiopatías congénitas en recién nacidos vivos. Es más común en hombres que en mujeres, con una proporción de 2:1. En Costa Rica, la transposición de grandes vasos es una de las cardiopatías congénitas cianóticas más diagnosticadas, con una incidencia similar a la reportada a nivel global, de 2 a 3 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Factores de riesgo genéticos, antecedentes familiares de cardiopatías congénitas, síndromes genéticos como el síndrome de George o el síndrome de Down. Fisiopatológicamente, vamos a ver estas imágenes. La arteria pulmonar, como les expliqué, surge del ventrículo izquierdo y la aorta surge del ventrículo derecho. Esto da lugar a esta formación de sistemas circulatorios paralelos. El ventrículo izquierdo me va a empezar a bombear sangre oxigenada a la circulación pulmonar y el ventrículo derecho me va a bombear sangre desoxigenada a la aorta, lo que como resultado me va a producir cianosis. Esta circulación en paralelo provoca hipoxemia severa, ya que la sangre oxigenada no llega a la circulación sistémica. Hay un aislamiento completo de los circuitos pulmonar y sistémico, disminución de sangre oxigenada entra a la circulación sistémica. Esta cardiopatía congénita es fatal. De hecho, la supervivencia depende de la mezcla de sangre a través de una comunicación interventricular, un conducto arterioso persistente, como vemos aquí, o un foramen oval permeable. Diagnóstico y tratamiento. Auscultación. Hay un soplo característico que ya escuchamos, si está presente la comunicación interventricular. En la radiografía de tórax vamos a ver esto, un corazón con aspecto de huevo, el corazón globular
agrandado se parece a este huevo como acostado de lado, como vemos en la imagen. Y la cuerda que vemos aquí representa el mediastino superior que parece estrecho debido a la atrofia tímica inducida por el estrés. Ecocardiograma para confirmar la anatomía anómala. Y en el tratamiento, manejo médico, vamos a empezar con infusión de prostaglandinas E1 para mantener este conducto arterioso permeable, porque como les digo, es fatal si no tenemos alguna de estas otras anomalías. Y una corrección quirúrgica, un switch arterial en las primeras semanas de vida. Para finalizar con estas cardiopatías cianóticas, vamos a ver el síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo. Como definición, el síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo es una de las cardiopatías congénitas más graves, caracterizada por el subdesarrollo, como vemos en la imagen, hay un subdesarrollo del ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la aorta. Veamos que la aorta también está subdesarrollada. Epidemiológicamente, representa aproximadamente el 2 al 3% de todas las cardiopatías congénitas en recién nacidos vivos. Es extremadamente raro. Es una de las cardiopatías congénitas más severas, con una incidencia estimada de 1 a 2 casos por cada 5.000 nacidos vivos. Fisiopatológicamente, vamos a concentrarnos en la imagen. El ventrículo izquierdo hipoplásico pues no es funcional, ¿verdad? Lo que hace que el ventrículo derecho se convierta en el principal abastecedor de las circulaciones, tanto pulmonar como sistémica. La supervivencia de esta cardiopatía congénita depende de una presencia también de un conducto arterioso persistente y un defecto del tabique auricular. La sangre oxigenada se mezcla con la no oxigenada en la aurícula derecha, lo que provoca la hipoxemia severa. Como manifestaciones clínicas de esta cardiopatía, puede ser asintomática al nacer si el conducto arterioso persistente está abierto y proporciona una perfusión sistémica adecuada. Sin embargo, si este conducto se cierra, ¿verdad? Vamos a tener un agravamiento de los síntomas tras el cierre del conducto arterioso, cianosis postnatal. Importante, es una cianosis que no corrige con suplemento de oxígeno, taquipnea, disminución de la presión arterial, disminución de pulsos periféricos y extremidades frías, insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico. Y en los hallazgos del examen físico, normalmente no se encuentra soplo. En el diagnóstico, el ecocardiograma confirma la hipoplasia del ventrículo izquierdo y la anatomía asociada. El tratamiento, manejo médico, ¿verdad? Las prostaglandinas que les mencioné para mantener otra vez este conducto arterioso permeable, y hay que realizarle una cirugía en 3 etapas. Tenemos la Norwood, esta se realiza en periodo neonatal, la Glenn a los 4 a 6 meses y la Fontan a los 2 y 4 años. Esta cardiopatía congénita sin tratamiento es fatal en los primeros días o semanas de vida debido a esta hipoxemia severa y al shock cardiogénico en los pacientes. Para finalizar, voy a hablarles sobre la importancia del tamizaje cardíaco neonatal. No les voy a explicar el procedimiento porque eso ya lo vimos cuando se dio el seminario sobre tamizajes. Sin embargo, es importante mencionar la importancia de este tamizaje cardíaco. Las cardiopatías congénitas críticas representan aproximadamente 25% de todas las cardiopatías congénitas y son responsables de una proporción significativa de la mortalidad neonatal. Muchas de estas condiciones no son detectadas durante el embarazo o en el examen físico neonatal inicial, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Este tamizaje cardíaco permite identificar estos casos de manera temprana, lo que es crucial para mejorar los resultados clínicos y evitar la mortalidad neonatal. Tiene ventajas, es una prueba rápida, es una prueba económica, no es invasiva, tiene una alta sensibilidad para detectar
cardiopatías congénitas críticas, especialmente aquellas que cursan con cianosis. Sin embargo, también tiene limitaciones, ¿verdad? No detecta todas las cardiopatías congénitas críticas, especialmente las que no cursan con hipoxemia, como por ejemplo una coartación de aorta. Puede dar falsos positivos en casos de enfermedad pulmonar o sepsis neonatal. Sin embargo, desde la implementación de este tamizaje cardíaco en la Caja Costarricense del Seguro Social, se han observado una reducción de la mortalidad neonatal, la detección temprana de las cardiopatías congénitas críticas ha permitido intervenciones oportunas, lo que ha reducido la mortalidad asociada a estas patologías. Una mejora en la calidad de vida. Los pacientes diagnosticados y tratados de manera temprana tienen un mejor pronóstico a largo plazo y detección de casos asintomáticos. El tamizaje ha permitido identificar casos de cardiopatías congénitas que no presentaban síntomas clínicos evidentes, lo que ha facilitado su manejo antes de que se desarrollen complicaciones. Les presento mi bibliografía y les agradezco mucho su atención.